Bienvenidos a una nueva emisión más de nuestro programa Innovaluno Café. Nos complace presentar a nuestro tercer invitado. Invitado del día de hoy, ingeniero industrial José Cristian Rivera García, certificado en gestión de la producción y facilitador en 5S Kaizen para Latinoamérica por la Agencia para el Desarrollo Industrial y del Recurso Humano de Japón, Green Belt en Kaizen y Lean Manufacturing. Certificado como facilitador internacional en TPM por el Japan Training Center LATAM. Especialista en mejora continua con más de 9 años de experiencia implementando sistemas de gestión basados en filosofía japonesa del Kaizen. Actualmente es consultor Grado Senpai, evaluador del premio Taichi Ohno a la excelencia metodológica. Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, a nuestro programa Innovaluno Café, que el día de hoy tiene otro invitado de lujo. Ante todo, muy buenas tardes, mi nombre es Lice Urquiaga y tenemos del otro lado a Norma Pasos. Hola Norma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, entonces el día de hoy nos acompaña el ingeniero Cristian Rivera, que está certificado en gestión de la producción y sobre todo el plus que tiene él, que es facilitador de 5S. Y nos trae un tema muy importante, ya que nosotros dentro de las industrias en las cuales nosotros aportamos valor o trabajamos de una u otra forma, trabajamos con Kaizen, ¿cierto? Siento esto una de las metodologías antiguas y sobre todo que proyecta lo de la calidad total y nos habla un poco también del trabajo colaborativo. Pero yo tengo la duda y me imagino que todos dentro de los que nos están escuchando también, porque para mí es primera vez que yo escucho acerca de Kaiyaku, entonces quiero que nos comentes, Cristian, ¿cuál es la diferencia entre Kaizen y Kaiyaku para que podamos iniciar la jornada del día de hoy? Hola, Lisette. Antes que nada, un gusto poder colaborar con ustedes en este programa, muy bueno, por cierto. Y claro, con todo gusto les aclaro la duda. Mira, el término Kaizen es conocido por todos como la mejora continua, ¿no? O traducido literalmente como el cambio para algo mejor. Entonces, se compone de dos kanjis, que básicamente es Kai, que es el kanji de cambio, y Zen, que es el kanji de mejor. Sin embargo, pocos conocen el Kaiyaku, ¿no? Y pocos lo conocen, ¿por qué? Porque trae las mismas raíces. Kai quiere decir cambio, pero Aku quiere decir para algo peor. ¿Ok? Entonces, el tema es precisamente que nosotros muchas veces hacemos Kaiyaku pensando que estamos haciendo Kaizen, ¿no? Y hay muchas diferencias con esa parte. Entonces, es básicamente la contraparte, el cambio para empeorar o, bueno, cuando algo no nos sale bien. Ok, muy interesante, Cristian, bienvenido, gracias por estar hoy aquí. Oye, en nuestro programa de hoy pusimos que es uno contra el otro, ¿no? Kaizen contra Kaiyaku. Así es. Cuéntanos, desde la perspectiva empresarial o industrial, ¿cuál es o cómo se aplica, cómo lo reconocemos o cómo es esta metodología? Cuéntanos un poquito de tu experiencia a través de estas metodologías para que entendamos más un poquito dónde las podemos usar, dónde podemos obtener información. Cuéntanos. Así es, mira, básicamente más que Kaiyaku ser una metodología, como les decía, es la contraparte del Kaizen, cuando no aplicamos correctamente lo que es el sistema de mejora continua. El Kaizen se desprende de la base del TPS, que es el Toyota Production System, que ha sido adoptado o adaptado en diferentes nacionalidades y, por ejemplo, conocemos muchos lo que es Lean Manufacturing. ¿Okay? Entonces, Lean Manufacturing es una adaptación hecha en Estados Unidos del sistema de producción Toyota. Sin embargo, al ser una adaptación, pues bueno, no contempla todos estos términos correctos, por lo que a veces el método de aplicación puede ser un poco incorrecto. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué define la mejora continua? Cuando tú te basas en los indicadores del negocio, de la empresa, y haces un proyecto o haces una implementación que mejore cualquiera de esos indicadores, pero sin empeorar algún otro, ¿no? Entonces, muchas prácticas, por ejemplo, una práctica muy usual en términos de calidad, por ejemplo, con el uso de la tecnología se ha ya institucionalizado que los sistemas de visión, por ejemplo, pueden funcionar como pokayokes, ¿no? Y te ponen una cámara, un escáner al final de la línea de producción para detectar o atrapar defectos. Entonces, eso en la terminología de TPS, pues no está correcto. Entonces, para TPS, eso es un Kaiyaku.
Es decir, estás detectando el problema, pero no estás atacando la causa raíz del problema. Entonces, es una manera de identificarlos. Cristian, con todas estas aplicaciones que hemos visto y por lo que hemos estado viendo el bagaje de tu excelente y felicitarte por el CV que tienes, quería preguntarte, yo, desde la perspectiva que tienen ustedes como México y lo que tú has plasmado, porque al final es una filosofía, ¿cierto? Así es. Adaptarla a la organización. ¿Cómo ha venido en este transcurso que tú ya tienes tiempo en la industria, las reacciones, el cambio de paradigma que tiene muchas veces o el sesgo que muchos de los empleadores, empresarios o gerentes añaden este valor, ¿cierto? Porque es añadida de valor y la participación y colaboración que todos para cumplir parte de esta filosofía y sobre todo que esto se mantenga en el tiempo? Coméntanos un poquito. Ok, mira, algo que debemos de implementar primero o entender que el TPS funciona como sistemas y esos sistemas se componen por herramientas, que es un conjunto de elementos que te va a hacer funcionar, trabajar el sistema, ¿no? Entonces, parte de lo que hace fallar en las empresas estas implementaciones es que aplicamos herramientas sin aplicar el sistema completo. Entonces, ¿por qué surgió el TPS o por qué surgió esta parte de mejora continua? Como ustedes saben, la madre de todos los cambios es la necesidad. Entonces, Japón, cuando fue devastado por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, queda en crisis total, ¿no? Más o menos por estas fechas, en los 50 es cuando el señor Taiichi Ohno asume la presidencia de Toyota. Entonces, el enfoque para él era cómo hago dinero más rápido para poder subsistir, ¿no? Subsistir como empresa. Entonces, ese siempre fue su enfoque y es el enfoque, creo que de cualquier negocio, ¿no? El generar dinero, generar valor, como tú lo dices. Y él empezó a basarse en estos principios para decir, bueno, ¿qué hago para...? Él tenía una frase que dice que lo único que podemos controlar los empresarios o las empresas es la cronología. Esta cronología de dónde se mide, pues bueno, desde que un cliente me hace un pedido hasta que se lo entrego y me lo paga, ¿no? Hasta ahí se corta el tiempo. Entonces, entre tú hagas ese tiempo más corto, más rápido vas a empezar a generar valor y dinero. Entonces, él definió los desperdicios, que me imagino que también ya deben estar familiarizados con ellos, como muda, ¿no? Y definió 7 tipos de muda, que era lo que impedía que esta cadena se cerrara lo antes posible, ¿no? Y ahí es donde empieza a surgir el sistema de producción desde las 5 S hasta todas las metodologías que conocemos, pero basados en sistemas, ¿no? Por darte un ejemplo, el sistema o la herramienta de Poka-Yoke, Jidoka, Kanban, por ejemplo, funcionan en el sistema justo a tiempo, ¿no? Pero es un conjunto de herramientas que vas a tener que hacer interactuar entre sí para que funcionen como sistema. Entonces, Imai-sama define el Kaizen como un cambio para algo mejor, pero todos los días, en todas partes y con todas las personas. ¿Ok? Entonces, lo primero que haces para atacar esta parte de la cultura es ratificar. Primero que nada es lo que estás haciendo está bien, pero puede mejorar, ¿no? No llegar y decir está mal, porque eso es lo que hace muchas veces o genera la primera barrera, ¿no? No, yo lo puedo hacer mejor. Sí, está bien que lo puedes hacer mejor, pero no quiere decir que como lo estés haciendo esté mal, ¿no? Por eso es un ciclo de mejora. Entonces, lo primero que se recomienda es ratificar el trabajo de las personas, ¿no? O sea, nunca demerites nada sin antes haberlo evaluado y que digas que está mal, ¿no? Ese es parte de los principios de Kaizen y es como va trabajando esta cultura para empezar a romper esas barreras. Lo otro, ¿cómo convenzo a un directivo? ¿Cómo convenzo a un director? A ellos no hay que ratificarles mucho, a ellos hay que enseñarles datos. Y sobre todo, si todos los datos de tiempos, todos los datos de efectos, todo lo conviertes en dinero, para ellos es mucho más claro. Entonces, los beneficios de la implementación del TPS y Kaizen, todo se puede cuantificar en dinero. Absolutamente todo, ¿no? Entonces dicen que las 5 S, muchos dicen, es orden y limpieza, y realmente no, ¿no? Las 5 S es la herramienta más difícil que tú puedes aplicar dentro del TPS o Lean Manufacturing o como le quieran llamar, porque esa trabaja sobre los hábitos de las personas, ¿no? Entonces, a lo que te va a ayudar 5 S es a visualizar los problemas que tú no ves actualmente, no a resolverlos, a visualizarlos. Entonces, con eso tú ya puedes empezar a hacer mejora continua. Oye, Cristian, súper interesante, y de todo lo que nos dices me surgen 2 preguntas. La primera,
¿Tú consideras que estas metodologías, bueno, y hablando de que somos personas, son humanas, están humanizadas, no están solo enfocadas como al tema, como tú decías, de sistemas, ¿no? Me he topado últimamente mucho con el tema, en temas de seguridad, en temas de prevención, en temas de calidad, que muchas veces hablamos de, bueno, es que no estamos humanizando o lo estamos deshumanizando las cosas que estamos haciendo. ¿Tú considerarías que esta metodología es humana, como lo comentabas? Y por otro lado, ¿es para cualquier empresa o tiene que tener un cierto número de empleados o de procesos? No, claro que sí es para cualquier empresa y respondiendo a tu pregunta, ahí es donde yo hago énfasis en la ratificación del trabajo de las personas. Desde ahí empieza la humanización de estos sistemas y de estas herramientas. Una de las diferencias que tiene el Lean Manufacturing con el TPS es que en Lean te manejan 8 desperdicios, no sé si han oído hablar de eso. Y el octavo desperdicio te dice que es el desperdicio del talento humano. Entonces, en TPS no existe ese octavo desperdicio, o al menos no lo vas a escuchar de un japonés, porque para ellos, en la definición de Kaizen, lo primero que te dice es con todas las personas, ¿no? O sea, si vas a empezar a trabajar en algo para mejorar, tienes que involucrar a todas las personas, porque de ahí van a surgir los cambios. Y para que se mantengan, tienen que estar involucrados todos. Entonces, si tú me dices que tienes el octavo desperdicio y estás desperdiciando el talento, entonces no estás aplicando Kaizen, no estás aplicando TPS, estás aplicando otra cosa, pero no estás realmente, estás deshumanizando precisamente estas herramientas como tú bien lo mencionas. Interesante todo lo que podemos sacar de Kaizen y sobre todo, para mí nuevamente lo repito, es nuevo lo de Kaiyaku, pero sí, creo que todos dentro de los que estamos dentro de sistemas de gestión de una u otra manera tenemos esto de filosofías sostenibles en el tiempo. Y aquí quiero compartir contigo, ya que dentro de este tema también es importante lo de la herramienta que hemos comentado o la metodología de 5S. Te comento algo que tuve el placer de participar dentro de una organización hace unos años acá en Perú, con la etapa de certificación. Entonces nos vendieron todo el paquete de la certificación de las 5S aplicadas para nuestra realidad, una empresa agroindustrial, pero te cuento que nunca llegó a certificar porque una de las últimas, hablando de como 5S, es disciplina, ¿cierto? La disciplina Claro. que debe generarse y fue la más difícil, pero yo siempre me quedé con esto. ¿Por qué fue la más difícil de si se supone que es una añadida de valor desde el día uno, donde tú les das la bienvenida y le comentas de todo lo que se va a hacer y que sobre todo va a mejorar, porque tenemos que ver resultados, como lo dices tú, tanto de la parte gerencial como de la parte operativa que también busca resultados? Hablando de sistemas como muy ya, como nos decía nuestra querida partner Norma, acerca de donde deshumanizamos a las personas, porque son estándares, donde acoplamos y muchas veces el benchmarking no nos ayuda a darle o a generarle valor. Entonces, partiendo de lo que te contaba, no hubo este cambio o se empezó mal con la implementación de estas 5S, porque cuando vinieron a auditar, muchos de ellos no generaban esto de conocimiento, no generaban esto de feedback, no generaban esto de engagement para la metodología y sobre todo no generó esto sostenibilidad en el tiempo porque mi jefe se fue, me fui yo y al final todo esto se cayó. Entonces, esas cosas que quedan porque son que cualquier empresa puede pasar y creo que en este contexto de la TAM mucho más donde las empresas como les cuesta, aparte del recurso de dinero, también le cuesta adaptar a las competencias a este recurso o a este talento humano, ¿cierto? Coméntanos un poco de ello. Ok, mira, en cuestión de 5S, ¿qué te puedo contar? Normalmente falla la implementación porque en primera, acabas de mencionar una palabra muy importante, los estándares, ¿no? Entonces, ¿qué son los estándares? Normalmente definimos la palabra estándar como que todos lo hagamos igual, ¿no? O que todos tienen que hacer lo mismo. Entonces, la definición de estándar, como lo ve el japonés, es la mejor manera de hacer algo. Ese es como se define un estándar. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando tú implementas 5S es, primero que nada, también nos gusta complicarlas mucho, ¿no? A veces como ingenieros no aplicamos el 11º mandamiento que debería ser no complicarás. Y si no es complicado, pensamos que no estamos siendo ingenieros, ¿no? Entonces, todas estas metodologías y herramientas se basan en el sentido común. Entonces, tu primer estándar, es decir, tu primer manera o tu primer mejor manera de hacer las cosas es la que tiene el operador actualmente.
Entonces, las 5 S se definen muy sencillo. La primera, serie, ¿no? Porque hasta en la pronunciación luego dicen serie y eso está mal pronunciado directamente, ¿no? Desde el idioma, entonces es serie. Serie te dice que es clasificar, ¿no? Y para clasificar le damos un montón de cosas al operador y que técnicas y bases. Cuando se definen algo bien sencillo, es en toda tu estación de trabajo y para tus tareas, que sí te es de utilidad y que no. Y déjalo que él decida, ¿no? ¿Por qué? Porque eso se amarra con la segunda, ¿no? Que es el seton, el orden. Entonces, esas se definen, ok, ya me dijiste que todo esto que vas a utilizar te sirve para tu operación, pues dale un orden, ¿no? A veces te dicen, bueno, ¿pero qué voy a ordenar? Pues todo lo que me dices que vas a utilizar, ¿no? Y ahí es cuando ellos mismos empiezan a hacer otra reclasificación, porque cuando ven que se quieren quedar con mucho y les asignas esa tarea de ahora te lo dejo, pero ordénalo, ya dicen, no, espérate, creo que sí, siempre esto no lo ocupaba, ¿no? No ocupaba tanto de esto, ¿no? Y el tercero, la limpieza. Tú desde la primera y segunda estás ordenando y limpiando, estás haciendo una limpieza. Entonces, la tercera no se define como limpiar, se define como la mejor manera de no ensuciar, ¿no? O evitar que se ensucie. Entonces, ahí es cuando tú te debes de centrar en buscar fuentes de suciedad, no que pongas a barrer y a limpiar al operador, ¿no? ¿Me explico? Entonces, a veces el error de aplicación de estas herramientas es lo que hace que no funcionen. Y en la cuarta, donde dicen, bueno, vamos a estandarizar, ¿no? Entonces, en estandarizar empiezan ustedes a hacer un checklist así grandote y empiezan a generar auditorías y empiezan a hacer una lista de 50 preguntas de, ¿es que está ordenado y limpio? Y empieza un debate entre el auditor y el auditado, ¿no? No, pues sí está ordenado, y el auditor, no, es que para mí no, y para ti sí. Entonces, ahí es donde precisamente tú generas el estándar. Y el estándar no es más que una foto que me dice, tú me dijiste que así lo ibas a mantener y así lo tienes que mantener, ¿no? No voy a pelear, no voy a hacer 20 preguntas para ver si lo estás haciendo o no, porque en una foto que tú quedaste de acuerdo que ibas a mantener, ahí se tiene que ver todo, ¿no? Y es cuando tú empiezas a crear esta conciencia, digo, si va a haber una etapa de seguimiento donde el operador te va a decir que no, vas a estar que sí, que no, estira y afloja, pero poco a poco se va a ir dando ese esquema. Y la disciplina se basa más que nada en el reconocer, ¿sale? En el reconocer la parte de quién sí lo está haciendo y quién no lo está haciendo. No sé en Perú, pero en México no funciona mucho el empleado del mes. He tenido ahí algunas experiencias. ¿Y por qué? Porque en la cultura mexicana, cuando tú posteas al mejor empleado, ¿qué sucede, Norma, con ese empleado? En vez de irle bien, le va mal, ¿no? Porque es el Exactamente. ejemplo, ya no lo quieren. Exactamente, ya no lo quieren porque tú estás posteando al mejor y entonces todos los que lo ven dicen o estás a favor del jefe o estás en contra de nosotros y hacen que ese mejor empleado se baje otra vez al promedio, ¿no? Entonces, ¿qué debes de hacer en la disciplina? Pues al mejor empleado reconócelo, ¿no? Con una cena, algo que al empleado le beneficie. Y lo que sí yo recomiendo, postea al peor, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando tú posteas al peor, Norma? Otra vez. Vamos a entrar en el tema de la competencia, ¿no? Creo que en toda Latinoamérica nos gusta mucho competir, ¿no? Y lo vemos desde el fútbol, soccer, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando tú posteas al peor va a pasar lo mismo exactamente. Pero en vez de empeorar, va a querer mejorar, ¿sale? Entonces, la disciplina, tú la tienes que tropicalizar a la cultura que tú traes en la planta, que tú traes en la empresa, ¿no? Entonces, a veces la confundimos con la parte de que pues, estoy checando la auditoría y no se mantiene, y hago el yocotén, el famoso yocotén, que es la parte de mostrar los resultados a todos. Entonces, ahí es donde fallan las metodologías. No lo hagamos complicado, eso es algo muy sencillo, por eso el japonés lo trae desde chiquito. Es parte de su cultura porque así debe de ser, ¿no? O sea, cuando tú les haces complicada la metodología es cuando no vas a poder hacer un gran cambio a corto plazo. Interesante, Cris. Creo que me hiciste recordar cuando trabajamos por ahí en algún proyecto de capacitación en el CEDIS, no sé si lo recuerdas, cuando tratamos de claro. trabajar en esto de 5 S y bueno, como dices, al final es un proceso, ¿no? Y de ahí viene mi segunda, bueno, mi pregunta sería,
¿cuánto tiempo en tu experiencia se necesita dentro de una organización para que estas metodologías como el Kaizen, como las 5S, como las que has mencionado japonesas, se implementen dentro de la organización y surja un resultado, ¿no? Que esté implementado? Y por otro lado, también me gustaría que nos platiques tu experiencia en Japón, porque al final también estas metodologías las conociste de viva voz en el país donde se crearon, y que nos cuentes un poquito también por qué es esta diferencia, ¿no? De metodologías tanto en el tema en Japón como aquí en México o aquí en Latinoamérica, ¿no? Ok, Norma, mira, darte un tiempo sería algo aventurado. Aquel que te da un tiempo de implementación, pues yo creo que es alguien que sacó algunos estadísticos de algunas empresas, pero como te digo, la cultura no es la misma. Entonces, hay 3 requisitos bases para que tú puedas implementar una cultura de mejora continua. El primero es el convencimiento de la dirección. El segundo es el convencimiento de la dirección. Y el tercero es el convencimiento de la dirección. ¿Sale? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque si la dirección no está convencida de querer aplicar realmente la mejora dentro de su planta, por más esfuerzos que hagas, no va a pasar. No importa que sea una planta chiquita o una planta grande. Si las direcciones, las altas gerencias no apoyan a sus subniveles, es muy difícil que permee de abajo hacia arriba. Siempre tiene que permear de arriba hacia abajo. Entonces, el tiempo de implementación va a ser tan rápido como la dirección esté convencida. Y por eso siempre se inicia con algo sencillo, los proyectos Kaizen que van de mejoras chiquitas para generar ese resultado a corto plazo, y la dirección empieza a ver resultados monetarios. Con eso va a empezar a invertir en otras cosas, ¿no? Entonces, en esa parte se basa. Ahora también, si tú te dedicas a hacer Kaizen o mejora continua, ONU tenía 3 requisitos para el que se dedique a este cambio, ¿no? Entonces, el primer requisito es, tienes que querer hacer Kaizen. El segundo requisito es, tienes que saber hacer Kaizen, ¿no? Porque si no vas a hacer Kayako. Y el tercer requisito, y por el que reprobaba a muchos de sus alumnos, es, tienes que tener energía para hacer Kaizen. Cuando tú trabajas sobre el cambio de las personas, es algo desgastante, y que si no tienes la energía, te vas a frustrar y vas a optar por desistir o dejar esa parte, ¿no? Y echar la culpa a alguien más. Entonces, este trabajo no es sencillo, pero si tienes los 3 requisitos de la dirección y tú tienes los 3 requisitos como facilitador, créeme que se va a lograr el cambio. Cristian, una pregunta más. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios que tendrían o que tienen las empresas al implementar Kaizen en el hoy, en el contexto de hoy, en el cual todos creo que nos encontramos con COVID-19, ¿cierto? Que es el que nos aúna, es el que nos une, y sobre todo es el que tenemos esperanza de que en algún momento esto acabe y que podamos retornar como antes a las organizaciones, con ese espíritu emprendedor y a la par con esas ganas de seguir aprendiendo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que tú tienes o que tú les comentas al resto por el cual debemos pensar en Kaizen en nuestras organizaciones? Ok, mira, los primeros requisitos, los humanos, es que tú creas un sentido de pertenencia en las personas, es decir, creas una lealtad de todos los colaboradores hacia la empresa cuando tú los tomas en cuenta y los dejas trabajar y participar en estos cambios, ¿no? Y que están todos comunicados y que todos están viendo los beneficios de cada herramienta implementada. Ya el beneficio por herramienta o por sistema aplicado correctamente, pues bueno, ya van a ser beneficios en seguridad, beneficios en costo, beneficios en calidad, beneficios en entrega, ¿no? O sea, toda mejora, para que se considere una mejora, tiene que pegarle a cualquier indicador que tú estés midiendo sin demeritar algún otro. Entonces, si tú llevas tu control de indicadores y es disciplinado, pues te vas a empezar a dar cuenta de qué indicador está subiendo, ¿no? Pero sin que baje otro. Porque a veces lo que pasa es que mejoramos uno a costas de otro, ¿no? Y pasa muy comúnmente, estamos muy enfocados aquí en Latinoamérica en los resultados. Entonces, como el resultado en cualquier industria es el producto o servicio que estamos entregando, pues no importa cómo lo entregues, pero entrégalo, ¿no? O sea, que se cumpla en tiempo y forma, pero a veces los recursos que estás gastando son más de los que te están beneficiando. Entonces,
Si tú te enfocas en el proceso, el resultado es una consecuencia. Y este sistema de mejora trabaja en el proceso. Por darte un ejemplo, calidad en la fuente se enfoca en la fuente de los problemas de defectos, ¿no? Los defectos ocurren por errores o por fallas. Entonces, si tú te enfocas en solucionar errores y fallas, nunca vas a tener defectos. Si te enfocas en encontrar defectos, pues sí los vas a seguir teniendo. Y ahí es donde tú no vas a ver un resultado, ¿sale? Entonces, a veces es la más fácil, pues pongo otro inspector de calidad, ¿no? Y para que me cache los defectos en planta y no se le vayan al cliente, pues sí, pero te los estás quedando tú. Y al final del día eso no va a mejorar tu rentabilidad para nada. Entonces, a nivel empresa, siempre tienes que buscar mejorar la rentabilidad, la liquidez de la planta, y a nivel humano, siempre tienes que mejorar esa cultura que va a ser a través del sentido de pertenencia que tú puedas dar a tus colaboradores. Esos son los principales beneficios que te da de una y de otra forma. Súper interesante, Cristian, todo esto que estamos platicando, y a mí me gustaría que sí nos cuentes un poquito acerca de tu visita a Japón, de esta metodología, y que nos digas qué tan diferente es o por qué desde tu perspectiva es diferente por qué somos diferentes, ¿no? Cuéntanos un poquito como para ver este contexto. Ok, mira, yo creo que la principal diferencia que yo veo en Japón es que ellos recuerdan mucho o se basan mucho en su experiencia pasada, ¿no? Si tú recordaras la historia de Japón, pues no eran unas buenas personas como ahorita lo vemos en redes sociales, que todos queremos ser japoneses, de ir a Japón, porque todos se apoyan y todos son muy amables, pero sin embargo los japoneses pues eran colonizadores, ¿no? Y se quisieron apoderar ahí de varios países, incluido China, ¿no? Que en China actualmente lo siguen viendo como demonios. Y bueno, a raíz de esta actitud que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, tuvieron su estate quieto, vamos a llamarle así, y eso los hizo cambiar. Entonces ellos siempre se regresan a, no quiero que me vuelva a suceder lo que ya nos pasó, ¿no? Y traen esa cultura arraigada en su gente, y así como van saliendo las generaciones, siempre es el enfoque de vida del japonés, ¿no? De cómo hacerlo mejor cada día. Entonces yo creo que esa es la principal diferencia, que ellos aprenden de esos errores, a diferencia de los latinoamericanos, que somos muy así de, pues si me vuelve a pasar, pues no le hace, ya sé cómo hacerle, ¿no? Entonces estamos pensando en más bien qué hacer si nos vuelve a pasar, en prevenir que nos pase, ¿no? Entonces, en la parte de la aplicación de las metodologías no hay mucha diferencia. Los japoneses manejan 3 S nada más, no manejan las 5. Las 5 se diseñaron para otros países. ¿Por qué? Porque ellos ya lo traen desde una cultura de casa, ¿no? Entonces, de repente me ha tocado por ahí ver que 9 S hasta 16 S, y lo único que hacen es entorpecer un sistema que puede ser bueno, y lo hacen más pesado, ¿no? Para todos. Entonces, ellos trabajan 3 S que son, para ellos es sentido común. O sea, si soy limpio, si soy ordenado, si mantengo mi área bien, yo voy a estar bien, yo trabajo mejor, ¿no? O sea, siempre lo ven como beneficio para sí mismo. Yo creo que esa es la principal diferencia que tenemos versus la cultura latinoamericana, que siempre estamos buscando que me beneficie a mí, pero siempre traemos esa espinita de que le sirve a la empresa, pues que me paguen más o que me den algo, ¿no? Si quieren que lo haga. Entonces, como que esas son las principales diferencias. Metodológicamente, te digo, no hay muchas. Incluso fuimos a una planta llamada AVEX, donde hacían proyectos de mejora de igual manera, y a los mejores les daban incluso dinero, ¿no? O sea, tenían un esquema de reconocimiento en yenes que decías, bueno, o sea, entonces ahí te das cuenta que también ellos no mejoran, así como que por pura amor al arte, sino que también hay un sistema de compensación variable dependiendo de cómo se muevan. Entonces, es básicamente la principal razón que yo encuentro, que ellos aprenden sus errores, y nosotros, entre más errores tengamos, pensamos que aprendemos más. Interesante la experiencia que has vivido tú, bueno, como dicen, ¿cierto? La puesta en marcha para poder hacerlo realidad en nuestras realidades de nuestros países. Me gustó mucho la parte que nos cuentas, y sobre todo de que ellos ya lo tienen dentro de su ADN, y es mucho más fácil traspolarlo a ese ADN corporativo de adopción que nos pide la cultura y todo lo que ya sabemos que es un sueño pero que al final no es imposible, como dices tú, y sobre todo el sostener, y que nuevamente tú lo haces énfasis sabiendo de que es la prioridad,
Y si yo implemento o yo ejecuto como director o como el dueño del negocio, la idea es que todos rememos en la misma dirección, ¿cierto? Para que esto se mantenga en el tiempo, porque eso debe ser el mensaje. Pero en Latinoamérica el contexto a veces es diferente, a veces como dices tú, bueno, pues ya me pasó, ¿qué más vamos a hacer? Ya, vamos por ahí, si nos vuelve a pasar trataremos de, pero no hay estos cambios y eso es la gran realidad por las cuales a veces nuestros sistemas, por más que digamos benchmarking, la adaptación del cambio, no funcionan dentro de nuestras realidades. Pero nuevamente, creo que Cristian, tú estás aquí y eres un soñador más de que no es imposible estos cambios dentro de organizaciones inteligentes y que sobre todo quieren mantenerse y sostenerse en el tiempo. Te agradezco mucho por haber participado el día de hoy con nosotras, por haber contado tus experiencias y porque creemos de que no solo es mejora continua en documentos, sino también es mejora continua en acciones, que es lo que debe llamar esta tarde, ¿cierto? Que nos estamos reuniendo para cambiar a los demás, para pensar como una adopción de esto que más adelante sea una filosofía a seguir y no solo sea porque me vas a pagar más o porque me vas a decir que hasta mañana no más trabajo si es que no me adapto a, sino esto debemos traspolarlo también a casa y es ahí donde muchas veces tenemos estas falencias. Y disciplina, y constancia, y más constancia con auges o un poquito de pasión, que creo que cada uno de nosotros lo tenemos en nuestra vida diaria. Te felicito mucho por ser un agente de cambio y por creer que no solo es calidad en su máxima expresión, sino que también somos personas y las personas tenemos derechos a adaptarnos en un medio en el cual podemos ayudarnos los unos a los otros, ¿cierto? Muchas gracias, Cristian, por haber estado el día de hoy. Norma, ¿quieres decirnos algo? Pues agradecer a Cristian por estos minutos, por esta charla tan interesante, por compartir con nosotros su experiencia y que seguramente espero yo tenerlo en algunos otros capítulos hablando más sobre todas estas metodologías que él domina y que implementa y que vive, ¿no? Día a día con dirección y con la parte operativa que es importante. Muchas gracias, Cristian. Fue una charla muy amena. Creo que las personas que nos ven van a quedarse por ahí con un poquito no de dudas, sino de a lo mejor buscar más información, porque creo que este tema da para 3 horas y más, ¿no? Entonces, muchas gracias, Cristian, gracias por acompañarnos, fue un placer y esperamos verte pronto en este canal para hablar más sobre temas de mejora continua y de todo lo que tú dominas. Muchas gracias. Al contrario, Norma, Liz, muchas gracias por la invitación y claro, estamos a la orden. Cualquier duda, pues bueno, Norma tiene mis contactos, los pueden compartir sin problema y seguimos en este enfoque. Recuerden, la energía, sobre todo la energía. Podemos querer, podemos saber, pero si no tenemos la energía, eso es lo que a veces va a debilitar mucho el sistema de mejora que implementen. Entonces, les agradezco nuevamente la invitación y estamos a la orden. Cristian, en redes sociales, ¿cómo te encuentran para los que nos están escuchando y viendo? ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Ok, mira, en Facebook estoy como José García. Así tal cual. Es José García. Me pueden encontrar también en LinkedIn con... Déjame acuerdo porque... Bueno, ahí estoy como José Cristian Rivera García, tal cual mi nombre completo. Entonces, ahí me pueden encontrar y igual le puedo mandar mis contactos a Norma para que los tengan y lo puedan publicar. Y sí, ahí se publican algunas cosas, tenemos también ahí algunas notas y algunos videos y ensayos también. Ok, muchas gracias, Cristian. No, coincidimos, gracias. Norma, otra vez. Gracias, Cristian. Bueno, a todos los que nos están viendo, es momento de la despedida. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Tendremos otro invitado de lujo dentro de 15 días más, así que a estar atentos a nuestro canal. Y si aún no lo estás, suscríbete. Un abrazo. Nos vemos en una próxima edición. Gracias. Agradecemos a nuestro ponente por su gran charla y a todos por su participación en una charla más de Innovaluno Café. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. ¡No te la pierdas!